El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel y el cineasta todo un ejército. Orson Welles. Cine Club UDC Radio. El análisis del séptimo arte. Conducido por Ricardo Chicagelis. Cine Club UDC Radio. La nueva visión del cine. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos. Aquí les habla su profesor Ricardo Chica, de aquí de la Universidad de Cartagena. Bienvenidos una vez más a Cine Club UDC Radio para hablar de lo que nos gusta, para hablar de este tema tan placentero como es el cine. Y es 25 minutos pues que nos vamos a regalar con este, lo repito, maravilloso tema. Tengo un invitado muy especial esta tarde. Se trata del profesor Carlos González Santo Domingo. Carlos es un profesor dedicado básicamente al área de lo que es la administración, de lo que es la gerencia, y es un aficionado al cine, un aficionado casual, un aficionado como todos nosotros que busca en el cine referentes, que busca refugio, es un espectador desprevenido, y a eso le vamos a dedicar el programa de esta tarde. El cine y los espectadores anónimos, los espectadores desprevenidos, y por eso está Carlos González aquí, que ha llegado al programa de una manera casual, de una manera, digámoslo así, espontánea, y vamos a hablar sobre eso, sobre el espectador de cine que no es especialista, que no viene buscando ningún interés en los cineclubes, un interés académico, que no viene buscando, digámoslo así, ningún interés de rigor disciplinario, no, un espectador común y corriente. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Cine Club UDC Radio. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien, divinamente. Cuéntanos, Carlos, a tu edad, un hombre de unos 40 años con toda la experiencia profesional, la experiencia docente, la experiencia de la iniciativa empresarial, ¿el cine en tu vida para qué? Siempre estoy buscando elementos para llevarlo a clase. Cada que veo una película, me transporto al aula de clase para saber qué me sirve para mis alumnos. Siempre lo hago para llevarles algún concepto nuevo, algo que me haya pasado y que yo lo veo reflejado en las películas. Simplemente es eso. Hay un aspecto que tú me comentabas ahora fuera de micrófonos, Carlos, bien interesante, y es que a ti te llama la atención cuando en las películas, en los esquemas narrativos de las películas, todo está perdido para el héroe, todo está perdido para el personaje principal, está, digámoslo así, con la promesa rota, con la esperanza perdida, y de repente, en un minuto, en un momento muy especial, algo ocurre. Y tú dices que a ti te llama mucho la atención ese aspecto del cine. Sí, Ricardo, lo que sucede es que particularmente a mí me pasan ese tipo de cosas. Cuando ya nada está por hacerse, de repente sale algo que me llena la vida de emoción, y vuelvo a prender el motor de arranque. Vuelvo a pensar, bueno, voy a hacer esto, y empiezo a soñar y a soñar, porque de todas maneras, los 40 años, hacer cosas nuevas, romper paradigmas, no es tan fácil. Hay una película que me estabas mencionando, ¿cuál era? Una que se llama Aprendices fuera de línea. Ajá, ¿y qué pasa ahí? Más o menos, cuéntanos un poco la historia. A ver. O por lo menos, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Lo que me llama la atención es que son dos personajes que son hombres netamente comerciales, como yo, que siempre estamos en pos de la venta, de hacer negocios, de crecer, y de repente les dice el jefe, esta empresa se acabó, ya no vamos a vender más. Vendían relojes, algo que me gusta bastante, y que dicen, no, ya la gente no compra relojes porque la gente mira su hora en el celular, o en su portátil, o en su tablet, no sé, mira la hora, entonces ya los relojes desaparecen del contexto mundial.
Entonces estos personajes se refugian en cualquier empleo, pero sabiendo que ellos son muy creadores. Cuando yo empiezo a ver la película digo, ese soy yo. Estamos aquí en Cine Club UDC Radio con el profesor Ricardo Chica, con este maravilloso tema del cine y los espectadores anónimos, como es el caso de Carlos González Santo Domingo. Escuchas Cine Club UDC Radio. Regresamos aquí a Cine Club UDC Radio. Entonces, Carlos, estamos comentando un poco cómo el cine sirve como referentes prácticos en los acontecimientos de la vida de cualquier persona. Entonces, hace unos minutos hacías un énfasis diciendo que en tu caso particular, pero ¿no crees tú que lo que pasa en el cine no le puede ocurrir a cientos, a miles y quizás millones de personas? Como en el caso, por ejemplo, que estás comentando de este par de hombres que de repente pierden el empleo, de repente pierden a más o menos a sus 40 años. Yo pienso que esto es una situación contextual y muy concreta además, que le pasa a mucha gente. Bueno, entonces estos hombres venden relojes, de repente ya no pueden vender más relojes, y hay un giro de fondo en su vida y por supuesto en la historia de la película. Quieren cambiar su estilo de vida, que era de reuniones, de hacer negocios, de pasarla bien haciendo negocios, a actualizarse con las nuevas tendencias de los jóvenes. Todo lo que tiene que ver con internet, todo este modo de pensamiento de las redes sociales que ellos desconocen totalmente, porque no son capaces ni siquiera de colocar una cámara web. Y empieza el calvario para estos caballeros cuarentones frente a pelados de 20 que las saben todas y que sienten que si a los 21 años no están empleados en una compañía de tecnología están perdidos. Esto es bien interesante, Carlos, porque aquí tú estás identificando una tensión generacional, pero no solamente eso, sino que conlleva una cantidad de elementos, de contextos que prácticamente no tienen nada que ver. En otras palabras, estamos hablando de dos mundos diferentes. Por un lado, tenemos gente, ¿verdad?, que nació cuando no existía el internet, y por otro lado tenemos gente que nació siendo hijos del internet, nacieron, sus existencias se dan en el mundo del internet, y por supuesto se trata de prácticas diferentes, de visiones diferentes, de recursos diferentes, de procedimientos y de maneras de abordar los problemas y darle solución de una manera muy distinta. Se habla incluso hasta sentidos del tiempo muy diferentes. Por ejemplo, esto que tú estás señalando, a los 21 años tiene que estar ya programado, ya tiene que estar empleado en una empresa de creación o de creatividad tecnológica. Entonces yo quiero hacer un paréntesis aquí porque resulta que la mayoría de mis participantes son microempresarios. De tus estudiantes aquí en Cartagena. En Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta. Ah, claro, bien. Y veo el mismo fenómeno. La mayoría son propietarios de mi edad o más, o también hay menores, pero la mayoría no son capaces de asimilar toda esa tecnología. Porque dicen, profe, ¿cómo hago para estar en Facebook y atender mi mostrador? Atender mi negocio, atender mis clientes. Claro, están como que atrapados, están como en un sándwich, están atrapados entre dos mundos en donde hay una serie de tensiones y hay una serie de, básicamente, Carlos, pienso yo, de manejo del tiempo. Y el manejo del tiempo siempre ha sido en las actividades humanas una dimensión cultural. ¿A qué le dedicamos tiempo? Bien, y la aparición del internet y por supuesto las redes sociales, entre otros recursos y canales, sencillamente para gente como nosotros que ya estamos por encima de los 40 años, son sencillamente abrumadores. O sea, tienes el correo electrónico, tienes las redes, tienes el Facebook, tienes el WhatsApp, tienes el Twitter, tienes tantas cosas, es decir, el Skype. Tienes sencillamente gente como nosotros nos abrumamos, mientras que las nuevas generaciones sencillamente pues se sienten como pez en el agua. Por eso nosotros pensamos que tienen tanto que no tienen nada. Claro, yo asumo, por ejemplo, que están enterados de todo, pero no entienden o entienden muy poco. Repiten. Exacto. Pero aquí viene lo bueno. Y es cuando yo comparto con ellos en el aula y les digo, vamos a escribir, vamos a hacer un ejercicio con este lápiz que yo les entrego
de mi época, nada de portaminas, nada de escribir con el mouse y con el teclado. Vamos a escribir, vamos a conocernos. Este pequeño grupo de estudiantes cambia. Y fue lo que pasó en la película. Ellos armaron un equipo y ese equipo cambia. A pesar de que es de generaciones completamente distintas, con prácticas diferentes, logran hacer un vínculo más estrecho que los que tienen la misma edad. Claro. Entonces comparten visiones. Yo logro hacer ese ejercicio en clase y yo me voy feliz. Y los estudiantes completamente felices. Porque tengo estudiantes de 21 años y estudiantes de 59 años. Pero a ver, vamos a establecer acá una claridad, Carlos. Si es que tú a tus estudiantes los pones a escribir con lápiz y papel. En unos cuadros predeterminados. Pero les digo, tienen que escribir. O sea, los obligo. No, que no quiero que, profe. Sí hay que escribir para que entiendan que el ejercicio es bacano. Y es un ejercicio que los pone a pensar. Los pone a pensar y los pone a llevar desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y se asombran cuando ven el resultado. Dicen, yo hice esto, no lo puedo creer. Yo sí, usted lo hizo. Esto es sencillo. A lo mejor lo que estás tratando de poner en evidencia, Carlos, y estoy hablando de lo que ocurre en tu práctica de aula, a lo mejor lo que estás tratando de poner en evidencia es que la tecnología, el internet, las redes sociales piensan por nosotros, de alguna u otra manera se están constituyendo en una extensión de nuestra mente y nosotros obviamos o no hacemos las operaciones básicas, fundamentales que necesitamos en la vida y nos olvidamos a lo mejor de que hay que trabajar en equipo, por ejemplo. Hace el ejercicio, pregunta una tabla de multiplicar en clase. Claro. Hay que sacar el celular. Claro. Para todo hay que sacar la calculadora del celular, además. E incluso yo me acuerdo cuando no existían los celulares, que la lista o el repertorio de números telefónicos lo tenías tú en tu memoria, en tu mente natural, y hoy por hoy no. Ni el propio. Ni se te olvida tu propio número. Sí, así es. Bueno, y regresando un poco a la película, un poco cuéntanos cómo termina o cómo encuentras tú pues las enseñanzas que extraes de allí. Primero que todas las generaciones fallamos en no leer. Así sean las instrucciones básicas de algo, no leemos. No importa la generación a la que pertenecemos, muchas veces no leemos lo que nos están diciendo al frente. Nos están diciendo un paso, 2 pasos, 3 pasos y nosotros vamos de primero, leemos y hacemos el último. Porque creemos que lo otro es obvio. Claro. Nos saltamos procesos y por eso en este momento hay tanto reproceso en la sociedad, en todo. Vas a un banco y hay que hacer un reproceso. Con toda la tecnología que tiene, vas a un banco y te tienen que dar 3 veces una carta. Claro, estamos hablando de que se están perdiendo ciertas capacidades individuales colectivas que están basadas en una actividad cognitiva, como es sencillamente leer, aprender, apropiarte de una manera, digámoslo así, a ritmo de la mente, lo que significan las cosas. Estamos aquí en Cineclub UDC Radio con Ricardo Chica. Ricardo Chica Gelis está presentando Cineclub UDC Radio. Regresamos aquí a Cineclub UDC Radio con este interesante tema en donde estamos trabajando la relación entre cine y vida cotidiana, una vida desprevenida, y que hemos finalmente llegado al asunto de que la gente no lee ni las instrucciones que están en los manuales, y por lo tanto hay que repetir procesos tal y como señala aquí el profesor Carlos González. Carlos, y bueno, ¿qué otros? Nos comentabas este asunto de que la gente no lee y eso implica unos costos de repetir todo y a la larga pérdida de tiempo. El tiempo que se quiere ahorrar se pierde, bien. Pero de otra parte, ¿qué otro aspecto encontraste allí en la película? Me llama mucho la atención esa tensión entre las generaciones y cómo finalmente armar un equipo. Bueno, inicialmente ese choque generacional tiene como resultado que uno de los participantes mayores abandona el equipo. El que era más fuerte en ventas abandona el equipo porque él se ve derrotado frente a un error que comete
Dice, yo cometí un error y yo les he hablado a usted de trabajo en equipo y no fui capaz. Asumo la responsabilidad, pero él ya había sembrado en ellos el amor por el trabajo en equipo. Cuando él se va, ellos le dicen, no, pues ¿cómo te vas ahí? Lo buscan inclusive. Si ya nos enseñaste este mundo de compartir, de hacer parte de algo, porque ahora no somos parte de muchas cosas excepto de la Selección Colombia. Claro. Y cuando los jóvenes ven que hombre, ¿cómo se nos va a ir este amigo que conseguimos nuevo que nos enseña otras cosas que no estaban en la red? Claro. Ellos buscan la manera de rescatarlo, lo rescatan. E inicialmente no ganan el concurso. Es un concurso que hay en Google para unas vacantes de trabajo. Claro, Carlos, donde nadie cree en ellos, pues. Permíteme un momentito, quiero como que profundizar un poco. A ver, este personaje que ha enseñado a los otros a trabajar en equipo, en un contexto de redes sociales, de internet, de nuevas y avanzadas, muy avanzadas tecnologías. Este personaje enseña algo que no está en las redes. Yo quiero rescatar esa frase que acabo de decir. Y a ver, este algo que no está en las redes se refiere específicamente a qué tipo de vínculos, a qué formas. Yo digo que las vivencias, a la experiencia de vida que marcan. Es que no te marca la foto, sino el instante en que tomaste la foto. Claro. A eso me refiero, que hay gente que te marca porque te dice cómo llegar a un proceso, cómo lo logras, por dónde es el camino más difícil pero más acertado, que muchas veces no hacemos caso, sino la mayoría. Siempre queremos el camino corto, las cosas más fáciles, resumidas, todo molido. Este hombre les dice, vea, si ustedes quieren lograr algo, hay que buscar la manera de ir escalando despacio, sin afán, pero con prisa, y trabajar en equipo, o sea, ir trabajando por algo, con un objetivo. Pero cuando no hay objetivo, cualquier cosa sirve. Claro. Y y uno va acomodando las cosas, porque si no funciona, entonces me acomodo aquí, me acomodo acá, y uno es muy cómodo. Claro. En realidad somos muy cómodos, es la salida fácil. Entonces encontramos pues con este personaje que le da mucho valor a la experiencia de vivir y de ir construyendo el camino, mientras que estas nuevas generaciones pues sencillamente quieren llegar al punto y ya, sin proceso. Bueno, además del valor de la amistad. Claro. Porque él hace énfasis en la amistad que de muchos años que tenemos los mayores de la película. En cambio, los muchachos de ahora tienen 1 millón de amigos en Facebook, pero si necesitan 10.000 pesos para alguna diligencia, no hay quien se los preste, tiene que ser papá o la mamá, o su vínculo más cercano. Pero amigos en Facebook, los que usted quiera, la vida real. Y eso les pasa a estos muchachos, que cuando se encuentran en esa competencia de Google, se dan cuenta que no tienen amigos sino a los dos mayores, y son los amigos de nosotros, que lo acabamos de conseguir y que son, como se dice aquí en Cartagena, firmes. Claro. Son firmes ante todo, el resto son, al que hay que darle le damos, pero aquí no, momentico, somos amigos, nos respetamos, nos queremos, nos conocemos, nos soportamos. Una tolerancia, un amor filial bien interesante que visto desde las películas de Estados Unidos, pues ellos tienen su componente ahí que a veces a la gente no le cuadra, pues el imperio, pero a mí sí me gusta. Perfecto, estamos aquí en Cine Club UDC Radio, regresamos. Escuchas Cine Club UDC Radio. Regresamos aquí a Cine Club UDC Radio con el tema del cine y la vida cotidiana, ver cine de manera desprevenida, y para eso nos acompaña, para eso tenemos la compañía aquí muy grata, muy especial esta tarde de el profesor Carlos González. Carlos es básicamente profesor de administración, temas de pensamiento estratégico, temas de gerencia. Carlos, entonces un poco para ir cerrando la temática, ¿en qué termina un poco la historia? Porque es bien interesante cuando dice, ellos no ganan al final sí la ganan. Ajá. Al final sí lo ganan, pero es un aprendizaje significativo de las partes. Los mayores aprenden muchas cosas de
de programación sencilla. Claro, del mundo, de la internet, claro. Entonces ya hablan en términos cifrados, simbólicos de internet, y los muchachos aprenden de la vida, de ver un atardecer, de quedarse 5 minutos más viendo con los amigos algo, de esperar el amigo que se cayó, de comprender que el amigo está enamorado de una mujer imposible, pero vamos a ayudarle. Claro. Y de pronto hasta lo logra, y de hecho lo logra. O sea, de conocer al otro. No solamente de mandarle un pin o un WhatsApp, sino de saber y mirarlo a los ojos. Se miran a los ojos y ya se conocen. Y saben quiénes son, porque antes creían tener un estereotipo fijado en las redes. Nosotros somos de este tipo, pero descubren que no, son normales como nosotros. Como en la época de Menudo y que nos tocó a nosotros. Claro. Ellos también están incomprendidos, pero lo que pasa es que van a una velocidad que nosotros no alcanzamos, claro, en este momento. Este elemento es importante, ¿no? Y quizás esta sea una película sobre la velocidad del tiempo. Hay una temática, hay un debate que se llama dromología, que es precisamente el estudio del sentido de la velocidad en la cultura, en la vida cotidiana, en las civilizaciones. ¿Qué significa el tiempo, por ejemplo, para el mundo indígena y prehispánico? ¿O qué significa el tiempo en contraste muy fuerte hoy día? Entonces, la dromología estudia precisamente el sentido del tiempo en las distintas culturas. Hay un autor francés que se llama Regis Debray, que es precisamente quien es uno de los precursores de este sentido, del estudio del sentido de los tiempos. Es una rama pues de la semiótica, de los estudios culturales, y la velocidad en efecto se ha constituido, como muy bien lo sugieres, Carlos, en un elemento conflictivo, porque tiene incidencia, por ejemplo, en la psicología colectiva e individual de las personas. Pues tú sabes que el estrés hoy es un asunto de salud mental que está muy presente y que muchas veces es un asunto casi que artificial. ¿Por qué estresarse? ¿Por qué andar con prisa? ¿Por qué andar a esa velocidad? Y sobre todo, como muy bien lo sugeriste ahora en tu conversación, la prisa, ¿para qué? ¿Cómo se justifica? ¿Por qué se quiere llegar a tal punto y no a otro? ¿Por qué perderse de tantas vivencias, como muy bien lo señalabas al principio del programa? Y en ese sentido, Carlos, ya transportándonos un poco al salón de clases, en ese sentido vale la pena saber un poco cómo reaccionan entonces tus estudiantes, especialmente de las nuevas generaciones, cuando tú les mandas ese mensaje de calma y de tranquilidad frente a las cosas, frente a la solución, sobre todo frente a la búsqueda de solución de problemas. No es fácil porque todo va ligado a la venta. Si no vendemos, profe, ¿qué hago? Profe, estoy sin vender. O cuando están vendiendo mucho y no tienen control, es complejo darles una orientación puntual como la varita mágica. No la tengo. No hay fórmulas. No la tengo. Okay. Hay asesores que dicen lo contrario. Yo no. Pero para terminar la película, termina en algo que me gusta demasiado, y es que logran convencer a un microempresario como cualquiera de mis alumnos de dar un paso hacia la tecnología. Porque resulta que hay gente que nosotros conocemos que hace muy bien las cosas, pero nadie sabe. Este microempresario da el salto a, bueno, yo quiero que me conozcan en las redes. Y logran articular la experiencia de los adultos con toda la capacidad y las competencias de los jóvenes para lograr que este microempresario se vuelva exitoso y venda su franquicia. Claro. Ese modelo me gustó mucho. Perfecto, espectacular. Recuérdanos el nombre de la película. Aprendices fuera de línea. Aprendices fuera de línea es una comedia sí, norteamericana, y por lo tanto desde ese enfoque de la diversión, ese enfoque un poco sarcástico, ese enfoque se ponen en evidencia, claro, light, pero fíjate que se ponen en evidencia asuntos, ¿verdad?, que de la vida cotidiana que resultan importantes. Estamos entonces aquí en Cine Club UDC Radio tratando el tema de
el cine y la vida cotidiana. Estamos aquí frente a la experiencia del profesor Carlos González, y es una experiencia en donde básicamente se hace lo que todos hacemos, y es un poco buscar referencias de la experiencia vicaria. ¿A qué se refiere la experiencia vicaria? Hombre, sencillamente en el relato del cine, en el relato de las películas, yo, espectador, vivo lo que están viviendo los personajes y viceversa. De alguna u otra manera, la experiencia vicaria consiste en una adaptación de lo que ocurre en ese relato a los problemas y asuntos de mi vida. Eso no solamente ocurre con el cine, sino que también ocurre cuando estoy viendo ciertas noticias en el periódico, cuando estoy viendo ciertas telenovelas en la televisión, cuando estoy escuchando cierta publicidad o cuando estoy escuchando ciertas canciones. Entonces es básicamente un proceso de adaptación a mi vida, un proceso de adaptación, de apropiación, en donde puedo encontrar referentes para cambiar de óptica, cambiar de ángulo, cambiar de visión frente a un problema, o incluso encontrar soluciones. Queridos y estimados radioescuchas de Cineclub UDC Radio, nos despedimos. Carlos, muchísimas gracias. Vamos por la invitación, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo viernes aquí a las 4 de la tarde para escuchar un poco más y hablar un poco más de cine aquí en Cineclub UDC Radio. Cineclub UDC Radio. Dirección: Marta Amor Olaya. Producción: Gustavo Chicajelis. Técnica: Amílcar Boom Babilonia. Webmaster: José Daniel Castillo Chica. Realización y conducción: Ricardo Chicajelis. Haz parte de este Cineclub. Déjanos tus comentarios en Facebook, Cineclub UDC Radio, o en Twitter, @Cineclub UDC Radio, y comparte con nosotros la nueva visión del cine.